Buenas tardes, profesor. Millones de gracias por su tiempo. La primera pregunta que quería hacerle, la verdad es que yo tenía gran interés en conocerle y en preguntarle su opinión, porque nosotros, digamos que defendemos mucho esta riqueza que se crea en las pequeñas comunidades y sobre todo este flujo circular del dinero, de que la que compra carne de cerdo vende leche de vaca y la que vende leche de vaca se termina comprando un teléfono móvil, ¿no? Entonces, quería saber un poco su opinión en este punto, ¿no? Bien, claro, pues es una forma supongo es una forma de educación financiera, ¿no? A ver, yo siempre digo que el capitalismo no es algo natural, no es nada natural, es una técnica humana que hay que aprender si se quiere aprender, pero si se quiere salir de la pobreza, normalmente es el mejor camino. Por lo menos el único que yo conozco que lo haya conseguido a largo plazo, ¿no? Entonces, este tipo de fórmulas, supongo que enseñan a las personas, pues, por ejemplo, el concepto de interés, ¿no? El concepto de rendimiento, el concepto, pues, de puntualidad a la hora de hacer los pagos. O sea, van adquiriendo una serie de valores que son los que después conducen, pues, a la creación de empresas mayores, a la creación de prosperidad. Pero eso, repito, necesita ser aprendido. El capitalismo es una técnica humana, como puede ser la escritura o otro tipo de técnicas. No es con natural al hombre. El comercio, sí. El capitalismo requiere un ahorro y una reinversión. Y supongo que técnicas de este estilo les enseñan, efectivamente, estos conceptos que se pueden adquirir. Igual que las personas aprenden a leer, pues pueden aprender técnicas de este estilo, lo cual, en mi modesta opinión, les puede llevar a adquirir esas herramientas, porque el capitalismo normalmente no viene solo, o mejor dicho, deriva de unas pautas previas. Es necesario, pues, cierta diligencia, es necesario cierta seriedad, es necesario, pues, una ética de trabajo, una ética de honradez, aunque parezca que se diga todo lo contrario, ¿no? Y ese tipo de pautas se adquieren con cosas como estas, ¿no? Sobre todo también las ideas de cálculo financiero, que normalmente no son innatas, hay que aprenderlas, ¿no? Lo que es un interés, lo que es una amortización, lo que es un beneficio, que el beneficio no se puede guardar todo, sino que hay que guardar una parte, pues, para, pues, mantener el capital o reinvertir, etcétera. Ese tipo de cosas creo que se enseñan por la práctica y a través de pequeños ejemplos o de pequeñas cosas como estas. Aparte, que modestamente entiendo que pueden ayudar a mejorar la vida de las personas. Total. Y una pregunta, nosotros, o sea, realmente, como se puede imaginar, dedicándonos a la microfinanza, pues estamos siempre un poco en el ojo del huracán, en el sentido de que la gente nos está diciendo, bueno, esto es usura o esto no es usura, cuál es el precio justo y cuál no es. Claro. O sea, al final ya sé que es una pregunta de que tiene 2.600 años mínimo, pero ¿cuál sería su opinión sobre esto? O sea, ¿cómo se puede decidir qué es usura y qué no es usura o cuál es el precio justo? Es que no se puede definir. Porque, de hecho, cuando prohíbe la usura es cuando se genera la usura. Ya, Es una paradoja. Si usted prohíbe la usura, solo van a atreverse a prestar aquellos, digamos, pues con menos escrúpulos, digamos, y que imponen unas condiciones más duras, precisamente por ese tipo de cosas, porque es un contrato extralegal. Y al final, después, las condiciones de ejecución se vuelven aún mucho más duras. En cambio, si permite usted lo que le llaman la usura, que no sé exactamente lo que es, se abre la competencia entre prestamistas y al final el precio del interés baja y las condiciones mejoran por pura competencia, por paradójico que parezca, ¿no? Entonces, yo no entiendo a qué se le llama usura. Supongo que es un interés, es un tipo de interés que a mí me parece demasiado, pero esa tasa de interés depende de las condiciones de cada momento, depende de si el capital prestable en ese momento es escaso o es abundante, ¿no? Entonces no se puede establecer cuál es una tasa de usura. Y supongo que cada persona también tendrá su propio precio, ¿no? No, total, que lo que para una persona puede ser usura igual para otra no, o una venirle bien y a otra no, ¿no? Claro, es decir, si yo mi préstamo lo avalo con propiedades, lo avalo con bienes o que ignoro cosas, pues el crédito me va a ser más barato. Si yo no tengo nada, pues por desgracia el crédito me va a salir un poco más caro, ¿no? Pero el problema sería que no tuviera crédito. Total, nosotros siempre decimos, o sea, estadísticamente el 60% de las mujeres nuestras nos dicen que realmente si nosotros no le prestáramos tendrían otros proveedores de crédito más caros, ¿no? O sea, al final muchas veces el problema casi no es de oferta,
sino que la oferta sea buena, ¿no? O sea, lo que ocurre, y también es lo que dice usted, ¿no? Que muchas veces nos enfrentamos al mercado informal, que eso sí que son tipos de intereses altísimos y maneras, bueno, ya veríamos cómo de recuperar el dinero, ¿no? O sea, al final... Claro, el interés es carísimo porque no hay garantías Ya, y ni hay competencia. claro. Son créditos informales con una ejecución muy difícil, ¿no? Entonces es normal que también el prestamista se cubra la espalda con ese tipo de cosas, ¿no? Pueden existir abusos por una parte y por la otra también, ¿no? Porque el usurero siempre tuvo muy mala prensa, pero el usurero es un elemento esencial del desarrollo económico. El usurero o el prestamista, si quiere llamarlo así. Llámelo como lo llamen. Es una figura muy, muy vilipendiada, pero sin ella no circularía el crédito. O sea, no habría forma, una persona con una necesidad o quisiera emprender algún proyecto, tuviera forma de financiarse. Sí, y le voy a hacer una pregunta que igual a usted le resulta como muy sencilla, pero bueno, como lo estamos haciendo a muchos o sea, para la gente que lo ve, pues muchos son algunos gente que presta a través de nuestra empresa, etcétera, y que tampoco tienen necesariamente que tener conocimiento de finanzas. O sea, ¿por qué el flujo circular del dinero crea riqueza en estas pequeñas... O sea, ¿por qué ocurre ese ciclo como mágico en el que si el dinero rota No es el automáticamente... dinero. Mm. Es que no es el dinero, es que si ustedes prestan dinero y se crea una industria de algo, una pequeña producción, una pequeña industria, pues de, no sé, de algún bien agrícola, de queso, de algún tipo de producto de necesidad, de este tipo de cosas, simplemente se incrementa la producción y ya más bienes para cambiar, se puede incrementar la riqueza. Es la ley de Say, básicamente escrito de otra forma, ¿no? Pero no es el dinero. Porque si usted duplicara la cantidad de dinero, tampoco arreglaría nada. Es decir, no es el dinero en sí. El dinero es un bien que se puede intercambiar, pero no crea riqueza en sí. Porque la riqueza es que se construye una fábrica. La riqueza es que se mejore pues, la herramienta con la que se trabaja, ¿no? Que se construyen mejores instalaciones o que se construyen infraestructuras. Eso es lo que genera la riqueza. Y eso es lo que permite el dinero, pero no es el dinero en sí. Y otra pregunta, nosotros siempre, o sea, como que nos cuesta un montón decidir en qué momento las debemos educar, básicamente, ¿no? Porque realmente es muy complicado educar a gente que vive en una realidad tan diferente a la nuestra, ¿no? Es muy complicado educar a cualquier persona, pero ya una persona que vive a 8.000 kilómetros, pues mucho más, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre me pregunto cuál es, y le pregunto a usted cuál es su opinión, o sea, ¿cuál es el encaje ideal entre inversión y educación en estos casos, ¿no? En situaciones en las que las clientas son tan vulnerables, etcétera. Sí, no, la educación está, claro, pues alfabetización, pues saber cuentas, saber entender por lo menos unas cuentas simples, un estado financiero simple, y después, bueno, cultura general también, porque sirve para que, gracias a Dios, ahora con las tecnologías modernas, pues le es muy barato acceder al mundo, digamos, ¿no? Acceder a prensa o a documentación especializada. Básicamente, lo que se trata es de que puedan entender esos conceptos y que puedan pues, entender lo que acontece a su alrededor. Básicamente es eso. Y van las dos cosas unidas. Pero la educación también implica cierta práctica, ¿no? Es decir, bueno, es que una cosa... supongo que los valores que enseñan ustedes son también de práctica, pues, que le enseñan, pues mira, no puedes gastar todo. Supongo que también es intuitivo. Repito que no es tan intuitivo. El capitalismo, si genera mucho rechazo a la gente, es porque no es intuitivo. Por ejemplo, la idea de que el dinero no tiene precio, por ejemplo. No, es lo normal que si te prestas que te devuelvan la misma cantidad, pero sin intereses. Supongo que es algo más bien pues natural y normal. Repito, descubrir estas cosas llevó muchos siglos y mucho tiempo en Europa. Nosotros no somos tan distintos. Nosotros hubo que educarlos también. Es decir, no vaya a pensar. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de P. Thompson, se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Cuenta el esfuerzo que llevó. El libro es crítico, ¿no? Pero cuenta lo difícil que es crear una fuerza de trabajo moderna. Él habla de Inglaterra. Nosotros somos iguales que sus clientes. No somos esencialmente distintos. Por tanto, si nosotros aprendimos, ellos también pueden aprender. Sí, sí. Claro, hubo mucha resistencia en su momento también a este tipo de cosas, ¿eh? Sí, o sea, hay cosas de Hume o de Adam Smith que como que las veo directamente en las comunidades donde prestamos y digo, se está repitiendo una cosa que aquí pasó hace 400, 300 años y allí está pasando ahora, pero al final el método es como muy parecido, ¿no? O sea, se repiten...
capitalismo nace en unos sitios concretos. Ujú. Y después, como triunfa, se imita y se expande. Porque como una mancha de aceite. Y se va expandiendo. Eso sí, lo que dice Yerchen Kron y otros es que es más fácil para los que llegan ahora que para nosotros. El proceso de adaptación o de crecimiento es mucho más rápido que el nuestro. A nosotros, a los países europeos, nos llevó 150 años salir de la trampa maltusiana, salir de la pobreza. Un país moderno, si se aplica, en 30 o 40 años puede salir perfectamente. Bueno, Hay que saber que no es inmediato tampoco. es que yo creo además que el teléfono móvil como que acelera el proceso muchísimo, porque claro, el 90% de las clientas de mi crowd utilizan teléfono móvil. Sí. Y claro, eso les permite, bueno, fundamentalmente comunicarse, pero también obviamente utilizarlo como si fuera casi una red social, vender a través del teléfono móvil, que las transacciones sean mucho más rápidas, ¿no? O sea, al final el gran aliado de la tecnología bueno, su gran aliado es la tecnología, es lo que quiero decir, ¿no? Al final Si es bien usada, sí. Sí, totalmente. Es que además es curioso como a veces la misma tecnología que para nosotros es una cosa, para ellos es otra, ¿no? Para nosotros WhatsApp es un servicio de mensajería y para ellos es un sitio donde se venden y se compran cosas. Es una cosa. Claro. Y seguramente le dan aplicaciones que a nosotros nunca se nos ocurrirían. Claro, totalmente. Ahí está la inventiva. Uh-huh. Le quiero, o sea, yo soy muy admirador de un vídeo suyo que habla sobre discriminar, que está en internet. No sé si usted se acordará No, ya hace muchos años. Ah, vale. Pues, o sea, nosotros solo prestamos a mujeres, porque básicamente estadísticamente repagan mejor, y entonces empezamos prestando a mujeres porque por eso mismo, ¿no? Porque yo quería que el dinero volviera y entonces dije, pues entre hombres y mujeres prefiero mujeres. Pero la verdad es que ha generado un montón de controversia y hay gente que lo considera pues que estamos discriminando y que es incluso una cosa que debería considerarse ilegal. Realmente quería saber su opinión, vamos, sobre... A ver, supongo que cualquier prestamista, cualquier banco, discrimina por unos conceptos o por otros. Uh-huh. A la hora de decidir si da un crédito o no, a lo mejor no escoge por el género, escoge por la capacidad económica, la solvencia, la edad, ¿no? O por los hábitos de vida que tenga, por mil factores distintos, ¿no? Cualquiera de ellos es discriminatorio. Total. Es que realmente nosotros hacemos 70 preguntas para elegir a la mujer. O sea, para nosotros, por ejemplo, que tenga redes sociales aumenta las posibilidades de que repague el crédito. Es un ejemplo muy tonto, pero es verdad, ¿no? Claro. O, por ejemplo, que haga muchas llamadas de teléfono, o que esté casada, o que no viva en casa de sus padres, o que tenga pocos niños, ¿no? Entonces, todo eso es discriminar, pero no sé por qué. La verdad es que vivimos en un mundo en el que al final todo el mundo lo reduce a las mujeres y como si casi nuestro proyecto fuera un proyecto sexista por eso, pero al final el que monta un negocio de bañadores también está discriminando ¿no? De bikinis. No, bueno, pues supongo que tendrán una información tácita, una información real de quiénes son los mejores pagadores y quiénes tienen más interés en cumplir. Supongo, repito, cualquier crédito, por desgracia, o por suerte, no sé, pues supongo que por desgracia, escoge unos criterios. Si yo soy un borracho, soy un tal, es que no me tienen el crédito. Bueno, no sé si será un buen motivo o no, supongo que habrá borrachos muy buenos pagadores, pero es un criterio que se puede usar para discriminar también, ¿no? Sí. O cualquier otro. La edad, este señor tiene 95 años, pues no sé, ¿no? No, total. Bueno, de hecho es que... Un crédito a largo plazo igual no lo puede devolver. Es decir, son criterios que se usan más o menos objetivamente, pero son criterios que se usan para seleccionar o racionar el crédito escaso. Sí, si se equivocan al hacerlo, quien lo va a pagar son ustedes. Total. Nosotros, de hecho, tuvimos también una controversia con un inversor porque nuestro préstamo medio o sea, la edad media es 56 años, que aparentemente parece alto, ¿no? Para lo que te imaginas a nivel teórico. Y entonces le pusimos a este inversor que uno de los objetivos era bajarlo, básicamente para tener a la clienta durante más tiempo. Y la verdad es que pues generó una controversia tremenda y al inversor no le gustó nada que eso fuera un objetivo de la compañía, pero también es lógico querer prestar a gente a la que le puedes prestar durante más años porque es más rentable, ¿no? Creo que es... Bueno, los criterios de préstamo supongo que son propios, son empresariales. Claro. No se pueden decir desde fuera. El que conoce el terreno sabe lo que son las reputaciones y supongo que aplicará algún criterio
No, yo ahí no me meto porque no sé si sabría seleccionar un crédito. No soy analista de riesgos, no soy capaz de valorar otra cosa. Pero supongo que incluso el analista de riesgos valora o pondera riesgos potenciales y les da un peso. Uh-huh. Y se puede equivocar. Sí. O sea, nosotros, bueno, por hacerle una pregunta sobre, o sea, tampoco quiero politizar mucho la conversación, pero, o sea, nosotros al final muchas veces chocamos con políticas de subvenciones, políticas de género, etcétera, que nos perjudican, porque claro, al final son mujeres que de repente nos exigen que el crédito sea gratuito por las razones que sea, o que de repente hay una organización que les ha dado una parte que es gratuita, etcétera, y como que distorsionan un poco el mercado. La sensación que nos da es que muchas veces estas ayudas, pues eso, fuera del mercado, lo que terminan siendo, intentan ser feministas, pero terminan siendo machistas casi, ¿no? Porque digamos que la dejan... Sí, pero puede tener cierto punto. Entiendo la lógica de esas subvenciones, pero entiendo también que están presuponiendo que las mujeres son como algo más débil, o que necesita ser más protegido que el varón, ¿no? Y eso es lo que en última instancia les puede perjudicar. Y de hecho, de la gratuidad puede ayudarlas, pero también elimina, digamos, el incentivo educador que tienen estas prácticas. Básicamente lo que se trata es de adquirir esos valores, ¿no? De adquirir esa forma de vida. Esa forma de vida, digamos, que después es la que lleva a la pobreza, no es el dinero en sí. Es decir, mucha gente piensa que por el hecho de tener dinero ya sales de la pobreza. A mí me gusta siempre estudiar los estudios que hay sobre gente que le toca la lotería, que le toca muchos millones de euros, ¿no? Si prosperan o no. Algunos sí, pero el porcentaje es relativamente pequeño. Buena parte de los que le toca la lotería son más pobres al cabo de pocos años que antes. Sí, incluso. Porque tienen el dinero, pero no aprendieron a gestionar el dinero. Claro. La subvención le puede pasar algo semejante. Sí, nosotros vemos cierto tabú, también creo que lo hay en España, este tabú, pero hay un poco de reticencia a la educación financiera más básica. O sea, comprar por uno y vender por dos, creo que la gente en estos países vemos como que lo viera mal en el colegio y tal. Es una cosa, creo que incluso, o sea, es como un poco algo premeditado, ¿no? O sea, que les convierte en enemigos del comercio desde bien pequeños. Eso es lo que vemos en los colegios. Yo no sé por qué es esto, la verdad. Ya le dije que el capitalismo no es intuitivo y choca con muchas convenciones que tiene el ser humano desde pequeño, ¿no? No sé si eso es evolutivo, como dicen algunos, o otras cosas, pero choca con muchas tendencias. El capitalismo requiere no solo no gastar inmediatamente lo que ganas, sino guardarlo para invertirlo en algo más productivo en el futuro. El ser humano no está educado para eso. El ser humano está educado para tener una riqueza y gastarla y comerla. Y de hecho es muy difícil vencer eso. Uh-huh. Incluso en sociedades como las nuestras, relativamente pocas personas lo entienden o lo quieren entender. Sí, además es curioso como cuando aumenta la prosperidad como que disminuye el ahorro, ¿no? Curiosamente. O sea, nosotros... Claro, lo explicó Daniel Bell muy bien. Es que nosotros el 66% de nuestras clientas ahorran y realmente el 66% de los españoles no ahorran, ¿no? O sea, es una curiosa paradoja, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Cuál es su opinión? Se pierden eso lo explica Daniel Bell, las contradicciones culturales del capitalismo. El capitalismo cuando genera riqueza, pero la gente no sabe de dónde vino la riqueza. Piensa que es algo dado, que siempre fue así, ¿no? Que Galicia o que Madrid eran así hace 200 años, eran igual que ahora, pero con internet más lento, con 4G. No piensa, mucha gente joven piensa que antes era así, como ahora, pero un poco más lento el internet o una cosa así, ¿no? O que no había el teléfono móvil, no era inteligente, una cosa así. No ven la enorme miseria que había. Claro, nuestros antepasados tuvieron que pasar miseria. Y sacaron miseria, pues, con ahorro, inversión, etcétera, ¿no? Y fue como salieron de pobre, pero ellos lo sufrieron. También lo vieron en sus vidas. Es decir, yo recuerdo, más o menos mi abuelo, ya de mayor, obviamente, pero mi abuelo llevó una vida muy, como muchos abuelos de los que verán esto, ¿no? Pues de trabajo infantil, de trabajo muy duro, estoy hablando de principios del siglo XX, ¿no? Trabajo muy duro ahora, pero digamos que a lo largo de su vida fue viendo las mejores. También. Claro. ¿No? De vivir.
pues ya murió con teléfono, con luz eléctrica, con una casa con calefacción. Es decir, empezó muy pobre, pero eso a lo largo de su vida fue viendo solo mejoras. Nosotros ya nacemos con una riqueza dada. No vimos de dónde salió. Sí, sí, sí. Ya nacemos con una serie de bienes establecidos. Entonces, pensamos que es algo dado, que viene de la noche de los tiempos, que fue así. ¿No? Sí, total. Entonces, no vemos la necesidad del esfuerzo. Ellos veían no solo el esfuerzo, sino la recompensa del esfuerzo. Sí, yo un libro que me marcó mucho es el de Angus Deaton, el del Gran Escape, Sí. y él explicaba muy bien que el motivo del libro es como que vio, o sea, es comparar la vida que tuvo su abuelo con la vida que ha tenido él, ¿no? O sea, al final como es como una aproximación súper humilde, pero ahí empieza el libro, ¿no? Y a partir de ahí coge el microscopio y se pone a desgranar cómo ha sido todo, pero sí, creo que lo explica muy bien, ¿no? O sea, al final, claro, estamos en una situación de tal prosperidad ahora que es difícil imaginar cómo eran las cosas hace 50 años, ¿no? Y 100 y 80. Claro. Lo que se entiende hoy día, a ver, claro que hay pobreza, pero la pobreza a día de hoy, por ejemplo, en países como el nuestro, es más relativa que absoluta. ¿No? Es que te faltan, no tienes bienes a lo mejor de la misma calidad que los otros, o te faltan un tal, pero no es una cosa de morir de hambre o no, como eran nuestros abuelos. ¿No? O de pasar frío directamente, o no tener calzado, digamos. ¿No? Total. No estoy negando el problema de la pobreza, digo que el problema de la pobreza es más bien relativo que absoluto. Sí. En países como el nuestro, aún habiendo mucha necesidad aún. Sí, Entonces, claro, eso no se ve. No sí, se ve. en 2017 me parece que fue el año que superó la clase media a la no clase media en el mundo, me parece. Sí. Ujú. Pero es un proceso lento. Y, claro, el problema es que sus clientes seguramente van a ver el progreso en su vida. El problema de las nietas de estas personas a las que usted está prestando, ¿no? Claro. Que seguramente ya lo verán como algo que siempre fue así. Sí, o sea, No nosotros solo siempre fue así, que no se puede acabar. ya, o sea, No nosotros entiende, por ejemplo, incluso el capital que tenemos a día de hoy, el capital físico, hay que mantenerlo. Y mantenerlo cuesta también. Las carreteras hay que repararlas, los edificios hay que repararlas, las máquinas hay que sustituirlas, ¿no? Y solo el hecho de mantenerlos como estamos ya requiere un esfuerzo. Bien. totalmente. Sí, nosotros lo vemos porque, y si le parece, esta es la última pregunta que le hago, que no le quiero molestar, pero nosotros lo vemos porque los primeros créditos siempre son vacas, cerdos y siembra de grano. Y de repente los segundos créditos en la misma comunidad de repente se montan cibercafés o negocios de estética o perfumería. O sea, como que los primeros negocios son más de subsistencia, pero muy rápido pasan a negocios pues de estética y de casi lujo, ¿no? O sea, financiamos cosas de maquillaje y tal, ¿no? Para nosotros son cosas normales, para ellos puede ser un lujo, ¿no? Claro. Pero el hecho es que ese primer crédito, bueno, también hay una productividad marginal decreciente, como es normal, ¿no? Pero el hecho es que esa producción, ese primer préstamo seguramente les incrementa tanto la producción de alimento que por lo menos ya tienen un excedente para invertir en otras cosas. Sí. Ya no tienen que dedicarse solo a la mera supervivencia física, sino que ya pueden dedicarse a vidas de segunda escala porque ya tienen, digamos, la primera necesidad, que es la comida, más o menos cubierta. Y eso lo garantiza el primer crédito, por ejemplo. Otra cosa muy interesante es que más del 80% en el segundo crédito cambian de rubro, como dicen allí, ¿no? De negocio. Sí. Y lo hacen por diversificar, ¿no? Yo no sé si esto es una cosa que antes se veía más, pero yo realmente, o sea, es una sorpresa para mí que el 80% de las clientas cambien de negocio para diversificar, ¿no? La que vende pues carne de cerdo, al siguiente crédito quiere unos litros de gasolina y se monta una mini gasolinera en la puerta de su casa para las motos que pasan, ¿no? Entonces, bueno, igual porque ve la claro. oportunidad de negocio nueva y porque aparecen negocios nuevos, precisamente. A medida que va prosperando, van necesitando cosas nuevas en esa comunidad. Antes no se necesitaba gasolina. Es que ahora empiezan a haber motos y necesitan gasolina. Necesitan recambios, a lo mejor de ruedas, o de baterías, y esos negocios, ellas, como son inteligentes, lo ven y buscan la financiación. Sí.
Bueno, de hecho, después del COVID han cambiado un montón los negocios que financiamos, ¿no? Antes financiábamos negocios mucho menos de moto y de entrega a domicilio y todo eso, o de salud, y después del COVID pues se han centrado un montón en este tipo de negocios. O sea, a mí lo que más me gusta de este capitalismo como tan sano que disfrutamos cada día es como una reinvención constante, ¿no? La gente dice, no, hay que repensar el capitalismo, y yo siempre pienso, joder, si el capitalismo se repiensa cada 3 segundos, ¿no? Cada 3 segundos, sí. Sí, 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 sí. Y la prueba está que todos los seres humanos tenemos esa capacidad comercial. claro, Lo que nos falta a lo mejor es el capital de origen. Eso es lo difícil de obtener. claro, 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 claro. Porque requiere tiempo, ¿no? Es que no es tan fácil. Esto es la gente no pensamos, no, es que a nosotros nos llevó cientos de años entender esto. Cualquier historiador de la época me cuenta la resistencia populares que había en Europa a este tipo de hábitos. Exactamente iguales que las que puede tener usted. Totalmente. Las virtudes burguesas, ¿no? Que habla Sí, McCloskey. pero es que no son inmediatas. Y Claro, repito, nosotros lo vemos, no, son iguales que nosotros. Iguales. Nosotros, capaz que vimos antes las ventajas. Por nuestra zona geográfica, por lo que fuera, ¿no? Pero no es porque seamos más listos que ellos, ni mucho menos. Sino que nosotros estamos educados de otra forma. No, que ojalá que las sigamos viendo, que me da un poco de miedo el futuro. Sí, bueno, pues hay que hacerlo día a día. Sí. Las primeras fábricas que hubo en Galicia se quemaron, los luditas, algunas de ellas. Y supongo que en España también pasó. En Inglaterra también. Claro. ¿No? Quemaban fábricas en Europa a principios del siglo XIX. Sí. Los luditas, porque lo veían como una cosa. Y mire, pues, pero quemas violentas, quiero decir, ¿no? En Inglaterra, en España, en casi todos los países de Europa se dio ese fenómeno de resistencia, digamos, al sistema, resistencia violenta. Hubo que vencerla, porque al final se vieron las ventajas y la gente fue cediendo, pero esa resistencia y sigue existiendo. No es fácil de poner esto. Sí. Pues... O sea que, en ese aspecto, no se desanime porque es lo más normal del mundo. Es propio a lo mejor del género humano. Sí. O sea, a mí realmente me desaniman pocas cosas, pero cuando perdemos ese norte cuando perdemos las virtudes burguesas, pues me da un poco de miedo, ¿no? O sea, cuando la gente deja de ser prudente, cuando la gente deja la templanza a un lado y lo que hemos hablado antes, ¿no? Y el ahorro, ¿no? O sea, a mí me da terror cuando la gente se compra una casa y dice que eso es ahorro, ¿no? O sea, digo, es ahorro si hay alguien que te compre la casa, si no hay nadie no es ahorro. Bueno, yo ahí discrepo un poco, porque la casa es una cosa que da financieramente. Financieramente la casa no es buena inversión. Claro, no, yo estoy completamente... Financieramente. Total. Pero lo estabiliza a usted. Le hace tener algo por lo que trabajar. ¿Me explico? Sí, pasivo. Tiene unas consecuencias psicológicas muy interesantes. No es solo la casa, efectivamente, como activo, si lo pone usted a rendir y tal, le da más de otra forma. Yeah. Pero ese sentimiento de vinculación, de tener algo donde agarrarse, de esa seguridad, también le impulsa otras cosas. No seamos tan simples de pensar que es solo un activo financiero. Sí, pues tengo una estadística un poco, o sea, contraintuitiva según lo que ha dicho, porque en teoría pagan los créditos mejor la gente que tiene la casa alquilada, curiosamente, antes que en propiedad. La verdad es que no sé por qué, pero es... pero no solo me refiero al pago de crédito, me refiero a la forma de vida, ¿no? A la pertenencia, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, totalmente que a la forma de vida totalmente igual que tener familia, ¿no? Igual que las preguntas acerca de la familia, pues son... ¿Por qué la Thatcher hizo la política de vender la casa? No, las viviendas sociales las vendió, no las alquiló. Inmediatamente los barrios de Inglaterra florecieron, digamos, empezaron a cuidarse de nuevo las casas, empezó a haber flores en el balcón, empezó a haber un montón de cosas. Empezó a dulcificar la vida en los suburbios. Sí. O sea, no solo pensemos en el aspecto financiero del asunto. Claro. Sí, tiene una parte psicológica ahí como súper importante. Además, que te vuelve responsable en muchos aspectos. Total. Te ayuda a sentar la cabeza, ¿no? Un poco. Y bueno, y te enseñan los hábitos de la propiedad. Sí. Eso es muy importante.
Profesor, no tengo más preguntas. Millones de gracias por el tiempo. Es un placer haberle conocido y estar con usted. Y la verdad es que ha sido una inspiración para mi empresa. O sea, muchas de las cosas que ha dicho usted, pues luego las hemos implementado. Así que muy, muy agradecido y ojalá que este vídeo lo puedan ver muchas mujeres también, clientas nuestras, y porque a mí siempre me encanta hablar de ahorro, medir el ahorro, ayudarles a ahorrar, a separar el negocio de la vida personal. O sea, Efectivamente. A muchas. eso me refería. A eso me refería. No es tan fácil de ver. Claro, claro, claro. Sí, sí, nosotros de verdad que muchas cosas que ha dicho usted en charlas luego las hemos implementado a nivel empresarial. Y yo creo que es el encaje ideal entre la academia y el comercio, ¿no? Del día a día. Así que muy agradecido por todo. Pues muchas gracias a usted por su amabilidad y hasta la próxima. Ya me Gracias. contará cómo le va. Hasta luego. Chao. Gracias a usted. Hasta Chao. luego. Chao.